el cuadro. Bien, vuelvo con el cuadro. Habíamos visto lo de Smith. Ricardo, consiste que los países tienden a especializarse en la producción y exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo. De acá surge la comparación, en lo que son comparativamente más eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más eficaces. Si esto no quedó claro, acá tienen bien separadas las dos teorías. Ventaja absoluta de Smith y relativa de Ricardo. Una cuestión de eficiencia productiva. La clave de diferenciación, Pedro, entre las dos teorías está dada por la mayor eficiencia productiva. Por eso digo, ¿cuál es mejor? Y depende cuál sea la característica de tu economía. Si yo produzco dos bienes nada más, ¿cuál voy a utilizar? La de Ricardo. Si yo tengo 22 bienes, bueno, tendré que utilizar la mayor productividad e incrementar la productividad de los bienes que más me van a dar para el comercio internacional, no para la satisfacción de necesidades internas. Pero bueno, la ventaja absoluta de Smith se apoya en el concepto de productividad del factor. La ventaja absoluta está dada por la mayor productividad del factor productivo. La ventaja comparativa de Ricardo se apoya en el costo de oportunidad, es decir, de producir bienes a menor costo, exportarlos y comprar bienes que me cuestan más producirlos internamente. Esta es la diferencia entre estas dos. Pero vamos al modelo de Heger-Olin, que es el tercer modelo o tercer teoría de las ventajas comparativas. Memorícenlo bien porque en el parcial les voy a pedir que me lo escriban, así, y sin una falta de ortografía. Heger-Olin, así, para entrar complicado nada más. No hay chance, profe. ¿No hay chance? Mirá, no me hagas hablar. Escúchame. El modelo de Heger-Olin... La titular no nos toma así, profe. Bueno, vayan a hablar con la titular. Pedro ya empieza a llorar desde ahora, después se saca un 9, no sé cuánto se sacó. ¿Viste? Creo que arriba de 8 sacó, ¿viste? Es un llorón, es tribunero. Es demagogo barato. Para mí que es yo dije cábala. que no llora no mama. El llanto es cábala. El llanto es cábala, tal cual. Tal cual, como dice Martín. Bueno, ahí está, encontró el aliado, Martín. Bueno, el modelo de Heger-Olin, más conocido como modelo de las dotaciones factoriales. Dotaciones factoriales. ¿Qué significa esto de las dotaciones factoriales? Significa lo siguiente. Un país va a producir bienes utilizando el factor productivo que más posee en abundancia. Va a explotar en la producción aquel factor productivo que más posee en abundancia. Por eso este modelo se conoce de las dotaciones factoriales. Cuanto más factor productivo tiene un país, tendrá que buscar productos o tendrá que desarrollar su cadena de producción utilizando en mayor medida el factor que posee en abundancia. ¿Cuál es el mayor factor productivo abundante en China? Los chinos. Muy bien, y traducido vamos a hablar un poco más académicamente, digamos, ¿no? Trabajo. Mano de obra. Exactamente, trabajo o mano de obra. ¿Qué hará China entonces si tuviese que aprovechar esta teoría del comercio internacional o modelo Heger-Olin? Tendrá que industrializarse. Producir bienes que generen la mayor utilización de mano de obra. ¿Por qué China es la primera economía mundial? ¿Porque produce, porque ensambla o porque arma en función de materia prima que le llega a otros lados? ¿O porque asiste a otros países aportando trabajo? Porque ensambla. Justamente por la última, porque arma. Porque compren un muñequito de Disney. ¿Dice Made in Orlando? Dice Made in China. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que China ofrece mano de obra barata y mucha producción utilizando mucha mano de obra. Y a Estados Unidos le conviene porque le cuesta más barato producir en China.
Entonces, si yo El utilizo... ejemplo es la batería, por ejemplo, ¿o no, profe? Que compra el litio. Perdón que te interrumpí. No, está Compran el bien. litio acá en Argentina y venden la batería made in Hay, China. hay un montones. Corea, ¿por qué fabrica cubiertas de caucho? Porque tiene mucho caucho en abundancia. Entonces utiliza mucho el factor que más tiene en abundancia para producir bienes y venderlos. Argentina, que exporta commodities, materia prima, ¿por qué? Porque lo tiene en abundancia. Entonces produce y vende en función de lo que tiene en abundancia. Los países árabes, ¿qué tienen? Petróleo en abundancia. Entonces producen en función del factor que tienen en abundancia y exportan y así crece la economía. El modelo sueco no atiende ni la ventaja absoluta, que es la mayor productividad, no atiende la ventaja comparativa, que es comparar los productos que produce y desechar el que le cuesta más y producir el que le cuesta menos, pero sí atiende la abundancia del factor que tiene dentro de su esquema productivo. Por eso, insisto, se llama de las dotaciones factoriales. Cuanto más abundante es el factor productivo en ese país, tendrá que buscar su sistema económico o tendrá que organizarse su sistema económico alrededor de la mayor producción que genera ese factor que tiene la abundancia. ¿Se entiende? Estas son las tres teorías que explican el comercio internacional. Habiendo dado esto, vamos, ahora sí, directamente, Eliana, entramos directamente en la cuestión comercial. Vamos a ver los aspectos comerciales del comercio internacional. Seguimos en la misma etapa de la institucionalización de las relaciones internacionales. Fíjense lo que tengo ahí. Carta de La Habana, Ronda Uruguay, Acuerdo de Marrakech y los tres tipos de acuerdos que tenemos hoy. Estos son los 4 hitos importantes en materia de comercio internacional. Vamos a explicarlos. Cuando está por terminar la Segunda Guerra Mundial, dijimos que la causa económica de la Segunda Guerra Mundial había sido la rigidez del comercio internacional, enmarcado por el bilateralismo o por el proteccionismo. Bien. Cuando se termina el conflicto bélico, surge esta idea de establecer un acuerdo multilateral entre todos los países y generar un acuerdo que permita que todos se rijan por las mismas reglas en el comercio internacional. Es decir, quebrar la rigidez que había traído el bilateralismo o proteccionismo previo al conflicto a través de la celebración de un acuerdo que englobe reglas claras para todos los países. Y ese acuerdo comienza a desarrollarse en Cuba. Fruto de una reunión en Cuba se desarrolla lo que se conoce como la Carta de La Habana, 1944. La Carta de La Habana es un acuerdo que debía ser suscrito por todos los estados que habían participado, eran más de 80 en ese momento, y ahí se establecían las condiciones del comercio internacional. ¿Para qué entre en vigencia ese acuerdo? Debía ser ratificado por todos los estados que lo habían firmado. Pregunto, ¿cuál es el estado que no ratifica el acuerdo y boicotea la Carta de La Habana? Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, que había propiciado la celebración de la Carta de La Habana, termina no ratificándola, la boicotea y esta Carta de La Habana se cae, desaparece. Entonces, se elabora un nuevo acuerdo con la participación de Estados Unidos y con la redacción de Estados Unidos, que es el acuerdo del GATT, que está aquí abajo, miren la pantalla. GATT. Y se celebra en 1945 el acuerdo del GATT, que entra en vigencia, y es el acuerdo sobre aranceles, anoten bien esto, aranceles y tarifas al comercio de mercancías. Aranceles y tarifas al comercio de mercancías. 1945, acuerdo del GATT. ¿Qué establecía este acuerdo? Todas las reglas en materia del comercio internacional relativo a bienes y mercancías, solo bienes y mercancías. Vale decir, que el comercio internacional comienza a regirse en cuanto a su instrumentación y condiciones y características por este acuerdo del GATT.
En 1986, fíjense, segundo renglón de la diapositiva, 1986-1994, se celebra la Ronda Uruguay. Paréntesis. A partir del GATT, las negociaciones del comercio internacional se desarrollaban por reuniones que se conocen como rondas. Hay un montón de rondas. En 1986-1994 se celebra la Ronda Uruguay. La Ronda Uruguay. La Ronda Uruguay es la más importante de las rondas de relaciones económicas internacionales a partir del acuerdo del GATT por dos cuestiones fundamentales. Primero, porque se constituye la Organización Mundial de Comercio. A partir de la Ronda Uruguay se constituye la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es la Organización Mundial de Comercio? Es un foro de negociación donde se negocian las condiciones del comercio internacional. Es un lugar de acuerdos, lugar donde se celebran acuerdos, es un foro de acuerdos. Y además, es un foro de solución de controversias vinculadas al comercio internacional. Foro de solución de controversias vinculadas al comercio internacional. Insisto, la Ronda Uruguay tiene dos efectos fundamentales. Primero, la constitución de la Organización Mundial de Comercio, como organismo, ahora sí, como organismo internacional que rige la materia comercio internacional. Y segundo, porque hasta la Ronda Uruguay, hasta la Organización Mundial de Comercio, solo se contemplaba dentro del comercio internacional el intercambio de mercancías. A partir de la Ronda Uruguay y a partir de la Organización Mundial de Comercio, se incorporan dos materias más al comercio internacional. Esas dos materias son, primero, los servicios y segundo, la propiedad intelectual. Servicios y propiedad intelectual. Vale decir, vuelvo a la diapositiva, mírenla, que consecuencia de la Ronda Uruguay 1986-1994 se firma el Acuerdo de Marruecos o Acuerdo de Marrakech, que da origen a la Organización Mundial de Comercio, y la Organización Mundial de Comercio tiene tres materias fundamentales de regulación en materia comercial, Eliana. El acuerdo del GATT, que ya estaba, que rige el comercio sobre bienes y mercancías. El acuerdo del GATS, sigla en inglés, que rige el acuerdo de servicios. Y el acuerdo de los TRIPS, en inglés, que es acuerdo sobre negociación de propiedad intelectual. ¿Qué se incluye en este acuerdo de propiedad intelectual que está siendo discutido hoy en día? El tema de las patentes de invención. ¿Vieron que están pidiendo, o se está pidiendo, que los laboratorios que han explorado sobre las vacunas liberen las patentes? ¿Escucharon eso? Bueno, alguno que entendió algo, porque muchos repiten sin entender, mencionó la Organización Mundial de Comercio. Para destrabar las patentes en materia de vacunas contra el COVID-19, hay que ir a la Organización Mundial de Comercio y hay que ver este acuerdo que regula la propiedad intelectual, porque precisamente las patentes de invención que pueden ser comercializadas internacionalmente están incorporadas en este acuerdo de los TRIPS o de patentes de invención o de propiedad intelectual. Entonces, la liberación de las patentes tiene que ver con eso. ¿Se entiende cómo fue la evolución del comercio internacional? Pasamos de un acuerdo simple a la conformación de un organismo multilateral o un organismo a nivel internacional. Organización Mundial de Comercio, constituida a partir de la Ronda Uruguay, Acuerdo de Marruecos. ¿Y qué engloba la Organización Mundial de Comercio? Engloba los acuerdos sobre mercancías, que ya estaba, sobre servicios
y ahora patentes de invención. Todo eso se regula en la Organización Mundial de Comercio. Ahora bien, el comercio internacional se mueve en función de principios. Recuerden que el comercio internacional es derivación del concepto de multilateralismo. El multilateralismo son reglas aplicables para todos. Y para que las reglas sean aplicables para todos, tiene que haber principios que deben cumplirse por todos. Y acá, Martín, voy a llamarte a vos, porque la clase pasada me hablaste de la cláusula de la nación más favorecida. Bien, ahora vamos a ver qué significa. En este momento de la bolilla entra la cláusula de la nación más favorecida. Pero bueno, retomando, el comercio internacional se mueve en función de principios. ¿Cuáles son los principios que regulan el comercio internacional? Que tienen carácter multilateral y por ser multilaterales resultan aplicables a todos. Los principios están ahí, en la pantalla. ¿Lo ves, Martín, cláusula de la nación más favorecida? Bien. Vamos al primer principio. Comercio sin discriminación o no discriminación del comercio internacional. Este es el principio fundamental y básico del sistema multilateral de comercio. Principio sin discriminación. Dije que el multilateralismo implica o significa la adopción de reglas por parte de todos los estados y la aplicación de las mismas reglas por parte de todos los estados. Entonces, la primera regla es el comercio sin discriminación. No tiene que haber discriminación en el comercio internacional. Este primer principio de comercio sin discriminación tiene dos aperturas o dos posibilidades. La cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional. La cláusula de la nación más favorecida y el trato nacional forman parte del comercio sin discriminación. Martín, ¿me querés decir qué querías decir? ¿Te animás cuando hablaste la clase pasada de la cláusula de la nación más favorecida? No me acuerdo cómo llegué a la pregunta, pero me acordé de cuando se firman los pactos por el bloqueo anglo-francés al puerto de Buenos Aires durante el gobierno de Rosas, que tanto Inglaterra como Francia solicitaban a Argentina que esas naciones se vean favorecidas por la cláusula de la nación más favorecida, justamente significando que Argentina les exporten principalmente tanto a Inglaterra, cuando Inglaterra lo peleó, como a Francia, cuando Francia lo peleó. Vos fijate, lo que vos decís es digamos, una aproximación histórica de lo que después se transforma en un principio puesto en un organismo multilateral. Está muy bien lo que dijiste vos. A ver, lo que dice Martín es el antecedente histórico que después se vuelca en un principio. Está muy bien. Ahora vamos a explicar el principio. Si el principal principio es no discriminación, la cláusula de la nación más favorecida significa lo siguiente dentro del multilateralismo. Si un país en el comercio internacional le otorga una ventaja a otro país, todos los demás miembros de la Organización Mundial de Comercio, por estar comprendidos en el esquema multilateral, pueden exigir, alegando la cláusula de la nación más favorecida, que el país le aplique a todos por igual esa ventaja, porque si no está ejerciendo una conducta discriminatoria. Si yo comercializo con Eliana y le otorgo una ventaja a Eliana, puede venir Juliana, que la tengo al lado de Eliana, por eso la tomo Juliana, puede venir Juliana y decir, Roberto, a mí me tenés que aplicar la misma ventaja que le aplicaste a Eliana, porque la está favoreciendo y porque vas en contra del multilateralismo. Entonces Juliana, con muy buen criterio, va a la Organización Mundial de Comercio, me denuncia a mí porque es un foro de negociación, y dice, Roberto le está aplicando una ventaja a Eliana, y yo interpongo el principio de la cláusula de la nación más favorecida porque me veo perjudicado o discriminada. Entonces,
Charo, que tiene carácter de árbitro, le gusta ser árbitro, va a decir, Roberto, aplicale a Juliana la misma ventaja que le aplicaste a Eliana, si no la estás discriminando. Y Juliana, con el principio de la cláusula de la nación más favorecida, triunfa y le tengo que aplicar la misma ventaja. ¿Se entiende? Primera cuestión que hace al principio de no discriminación. Cláusula de la nación más favorecida. Si yo aplico una ventaja a un país, en el comercio internacional, todos los demás miembros de la Organización Mundial de Comercio pueden exigirme que les aplique la misma ventaja, si no estoy discriminando. O sea, me quedé sin ventaja, dice Diana. Exactamente, la ventaja no puede estar, porque no tiene que haber discriminación. Si hay ventaja, hay discriminación. ¿Se entiende? Eso hacia afuera. ¿Por qué digo hacia afuera? Porque el segundo principio, ¿cómo trabajo con los acuerdos regionales? ¿Quién pregunta eso? Agustina. ¿Por qué un país solvente no merece más beneficio que uno que no se va a pagar? Andate, no tiene nada que ver. Vamos a la de Pedro primero. Pedro dice, ¿por qué un país solvente no merece más beneficio que uno que no se va a pagar? No estamos hablando de financiación, estamos hablando de comercio. No estamos hablando de cumplimiento financiero, estamos hablando de cumplimiento comercial. Pero Agustina, ¿dónde está Agustina? ¿La tengo en pantalla? No tengo cámara. Hola Agustina, pero bueno, bárbaro. me dio curiosidad con los acuerdos regionales. Muy bien. Mercosur, Muy la excelente, Unión Europea. excelente pregunta, Agustina, y guardala para dentro de 5 minutos. Pero es excelente tu pregunta. Ahora en 5 minutos te voy a citar. Es muy buena tu pregunta. Vamos al segundo, o la segunda apertura del principio de no discriminación, que es el trato nacional, que está aquí. Ven que dijimos comercio de discriminación, cláusula de nación más favorecida y trato nacional. ¿Qué significa el trato nacional? Acá, en la cláusula de nación más favorecida, hablo del comercio entre naciones. En el trato nacional, me estoy refiriendo a aquella situación en la cual el producto que yo ingreso en un país es discriminado. Vamos al mismo ejemplo. Yo le vendo a Eliana, no sé, heladeras. ¿Sí? El país Roberto le vende al país Eliana heladeras. Entonces, Eliana, que tiene su propia producción de heladeras, ¿qué hace? A las heladeras que yo le vendí, le aplica impuestos, le aplica cupos, no los deja comercializar, no las deja circular, les pone trabas burocráticas. ¿Qué está haciendo Eliana? Está discriminando el producto que yo le vendí. Internamente lo está discriminando. Por eso digo internamente, porque el principio del trato nacional se aplica una vez que el producto cruzó la frontera. Y el Estado, una vez que el producto está dentro de la frontera, le pone trabas o lo limita en su capacidad de circulación o de comercialización. Entonces yo, que le vendí el producto a Eliana, vuelvo a Charo, que es la Organización Mundial de Comercio, y le digo, Charo, Eliana me está aplicando trabas o impuestos o problemas burocráticos o trabas administrativas a los productos que yo le vendí. Y mis productos no pueden circular dentro del país que se llama Eliana. Entonces activo la cláusula de no discriminación, trato nacional. Entonces Charo le va a decir a Eliana, Eliana, tenés que permitir, por la cláusula de no discriminación que implica el trato nacional, o que genera el trato nacional, tenés que permitir que los productos que te vendió Roberto se comercialicen de la misma manera que los productos que vos producís en tu país. Porque si no lo estás discriminando. ¿Se entiende? Eliana, pregunta. Una duda, y si fuera el otro extremo, o sea, si no te lo discrimino, sino que te lo pongo en una posición de ventaja con respecto a la nación, en un mundo que se suceda, porque asumo que siempre se va a priorizar lo nacional con lo extranjero, pero ponele que ingreso a las heladeras y le doy más prioridad o más ventajas a ese producto que al mío. En ese caso no aplicaría. Tendrás un problema interno, de comercio interno, con tus productores, no de comercio internacional. Dentro de la economía argentina vos tenés 2 secretarías de comercio, la Secretaría de Comercio Interior y la Secretaría de Comercio Exterior.
Yo, productor argentino, plantearé ante la Secretaría de Comercio Interior la desventaja que vos, como gobierno o Estado, estás planteando hacia adentro. ¿Se entiende? Ya es una cuestión de tu organización interna, no es una cuestión de comercio internacional. ¿Mm? Yo, que soy el que te vendo, soy el que me siento lesionado o discriminado, entonces voy a plantear al organismo internacional. Ya después, si vos otorgas ventaja o no internamente a mi producto por sobre tu producción nacional, y bueno, seguramente tu productor nacional va a saltar dentro del comercio internacional, dentro del comercio interior, perdón, para que no sea discriminado, porque hay una discriminación inversa. Es muy inteligente la pregunta, pero ¿se entiende la diferencia? Bien, volvemos entonces. Tenemos las dos aperturas del comercio sin discriminación, que es el fundamental principio del comercio internacional. El segundo principio del comercio internacional es el acceso previsible a los mercados. Acceso previsible a los mercados. Que este se conjuga con este que está acá abajo, que es el de la consolidación. Que es el de la consolidación. Vamos a explicarlo. El comercio internacional se mueve a partir de lo que se conoce como nomenclatura. Hay una nomenclatura por productos. Es decir, esta lapicera en el comercio internacional tiene asignado un número de productos. Hay un nomenclador a nivel internacional. El acceso a los mercados indica que yo puedo comercializar mi producto que siempre esté desarrollado o mencionado en ese nomenclador, que esté tipificado o descrito en ese nomenclador. Ese nomenclador que es aceptado por todos los países, se vuelca en un informe en el cual todos los países sabemos qué comercializa cada uno. Y ahí están consolidados en ese nomenclador no solo los productos, sino los aranceles que cobra cada país por comprar o por vender un producto. Entonces, el acceso transparente a los mercados más la consolidación significa esto. Si yo voy a comercializar con el país Eliana, con el país Victoria, con el país Charo, yo voy a saber qué productos vende Charo, qué productos vende Victoria, qué productos vende Eliana. Eso significa acceso a los mercados, porque yo sé qué es lo que vende cada uno. Pero al mismo tiempo, voy a saber qué arancel me va a cobrar Victoria, qué arancel le voy a tener que pagar a Charo, qué arancel le voy a tener que pagar a Eliana, y qué arancel me van a tener que pagar a mí. ¿Por qué? Porque los aranceles están volcados en ese nomenclador. Y al estar volcado ese arancel como el carácter del producto, estoy dando previsibilidad al comercio internacional. Y estoy consolidando los aranceles. ¿Por qué? Porque una vez que se volcaron ahí no se pueden modificar. La consolidación implica eso. Si yo le vendo a Victoria lapiceras, y Victoria en el nomenclador, la Organización Mundial de Comercio dice que me compra las lapiceras con un arancel del 4%, ya ahí Victoria está siendo previsible, tenemos accesibilidad al mercado de manera transparente, y Victoria consolidó lo que se llama como posición arancelaria, del 3% para la compra de lapiceras. Entonces, cuando yo le vendo a Victoria las lapiceras, Victoria no me puede decir, Roberto, me tenés que pagar un 5% de arancel, porque está rompiendo la consolidación que ya estaba fijada. Consolidar implica en el comercio internacional tener fijado, establecido y respetar las condiciones que previamente se fijaron. ¿Se entiende? Previsibilidad, accesibilidad y consolidación. Son los tres elementos que hacen al comercio internacional. Volvemos a la diapositiva. Competencia leal. Bueno, esto surge del mercado. Cuando hablamos del mercado, hablamos de la competencia leal. La competencia leal surge de la conjugación de la no discriminación y del acceso previsible al mercado y la consolidación. Yo no puedo romper este principio que es más un principio de, digamos, de pertenencia a la Organización Mundial de Comercio, que es la competencia leal, es el presupuesto básico de todo comercio internacional. Ahora bien, volvemos a la pregunta
que me hizo. Profe, antes de pasar a otro tema, con respecto a los aranceles, Sí, si yo fijo con vos que voy a comprar las lapiceras con un 4% o 3%, no, vos en no caso fijas, de... vos no fijas con No, vos le decís a la Organización Mundial de Comercio que cuando vos comercializás lapiceras con cualquier persona, con cualquier país del mundo, cobrás un arancel del 4%. Perdóname que te corregí, Eliana, ahora seguimos, dale. era eso, era si era igual para todos o se podía cambiar, era esa mi duda. ¿Por qué? Porque la aplicación del principio fundamental es el multilateralismo, las pautas aplicables para todos de igual manera. Por eso yo recalco los conceptos porque quiero que se lo fijen. Esto es parte del multilateralismo. Los principios que vos denunciás a la Organización Mundial de Comercio son aplicables para todos. Eliana, vos producís 30 productos. Entonces le decís a la Organización Mundial de Comercio que producís estos 30. Y que vas a comprar y que para venderlos aplicás un arancel o te aplica un arancel tanto, o vos aplicás un arancel tanto. Yo, país que tengo interés en comercializar con vos, no te tengo que preguntar a vos, te puedo preguntar. Pero puedo ir a la Organización Mundial de Comercio y decir, ¿cuánto me cobra Eliana por venderle vacas? No sé. Porque vos ya lo consolidaste y lo denunciaste a la Organización Mundial de Comercio. Eso hace a la previsibilidad del comercio internacional. Si vos me modificás el arancel, estás rompiendo el principio de consolidación. Estás rompiendo la consolidación del comercio internacional. Y me das pie a mí para ir a Charo, Organización Mundial de Comercio, y decirle, Charo, Eliana no está cumpliendo con la consolidación de los aranceles que previamente denunció. ¿Y cómo se cambia ese? Muy buena, iba a explicarte eso, muy buena. Te iba a explicar eso. Ahora, los aranceles se revisan periódicamente. En las rondas que se celebran o en las negociaciones, hay revisión de aranceles, como también hay revisión de cupos. Porque yo puedo decir, Argentina vieron el tema del cupo de la carne, famosa. Vendo por cupos o compro por cupos para garantizar el mercado interno, para garantizar la producción interna. Eso se modifica, a pedido del país, se negocia y se modifica y se vuelve a sentar. Pero eso surge de las negociaciones que se hacen. No es que yo consolidé el arancel para las lapiceras en 1970 y no lo moví más. No. En cada ronda de negociación, en cada reunión de la Organización Mundial de Comercio, se revén los aranceles. Y los países exponen sus argumentos para modificar o mantenerlos, para establecer cupos o no. Pero la denuncia no es de país a país, es del país a la Organización Mundial de Comercio, que es el organismo que nutre el comercio internacional. Por eso aplicación plena del principio del multilateralismo. Reglas para todos, reglas conocidas por todos. ¿Quedó respondido, Eliana? Vale. Sí, y una duda más. Dale. ¿Cómo se establecería, digamos, en un primer momento? O sea, me acabas de decir cómo lo puedo cambiar por el tema del paso del tiempo, pero ¿cómo lo denuncio yo? ¿Hay esta misma negociación y se Esto fija? nació- Te voy a mostrar una diapositiva que me voy a adelantar. Fíjate, Está Eliana. dudosa, Eliana. ¿Eh? Está dudosa, Eliana, hoy. La duda metódica tiene Eliana hoy. Fíjate, Eliana, ahí están todas las reuniones que se dieron. En cada reunión, fíjate que dice aranceles, 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 y antidumping, aranceles, nuevos temas, acceso al mercado de agricultura. En cada reunión se trataron distintas cosas. Fundamentalmente, vos me decís cómo se inicia. Bueno, de 1947 a 1961 se trataron aranceles para tratar de ordenar el comercio internacional en cuanto a pago de aranceles. Después, en las distintas rondas, se fueron tratando distintos temas. Siempre el tema aranceles está presente. Siempre el tema aranceles está presente. Pero fíjate que desde el origen de 1947, después de la celebración del acuerdo del GATT, y la primera ronda de negociación, ya se empezaron a fijar aranceles. Y fíjense cómo han cambiado, por eso dice temas centrales acá, porque se han tratado otros temas, pero lo primordial fueron los aranceles. Y fíjense cómo ha variado la cantidad de países a medida que ha evolucionado el comercio internacional. Arrancamos con 23 países y hoy tenemos 153 países que forman parte de la Organización Mundial de Comercio.
¿Se entiende, Liana? Pero siempre se han tratado en cada reunión aranceles. Acá tienen el detalle de todas las rondas y reuniones ministeriales. La última fue la ronda de Doha, que ahora después vamos a ver qué trató la ronda de Doha y a qué llegó. Bien, pero quedó más o menos. Sí, sí, profe, gracias. Perdón por tantas preguntas, es que No, me gusta saber la línea. Una ansiosa. mejor. No, pero al contrario, pregunten, porque por ahí uno da por sentado cosas que no explicó y por ahí uno profundiza a partir de las preguntas que ustedes hacen. Así que no, perfecto. Pregunten todo lo que quieran, interrumpan todo lo que necesiten. Bien, voy a ir a Agustina. Agustina, ¿estás? ¿Dónde estás? Agustina está ahí. Agustina me pregunta, ¿cómo trabaja con los acuerdos regionales? Agustina se refiere al principio de no discriminación. Y me dijo, habilita el micrófono, Agustina, si podés. Sí, dije Mercosur y Unión Europea. Mercosur y Unión Europea. Bien. Agustina, te voy a responder. Acá abajo están las excepciones. Excepciones al comercio sin discriminación. Repito, acá abajo están las excepciones al comercio sin discriminación. Las dos más importantes son la del artículo 24, inciso 5 del Acuerdo del GATT y la cláusula de habilitación de 1979. Insisto, estas dos que están aquí abajo son excepciones al comercio sin discriminación. ¿Qué dice la cláusula 24, inciso 5 del Acuerdo del GATT? A grandes rasgos dice lo siguiente, que no se toman en cuenta para la aplicación del principio de no discriminación o de la cláusula de la nación más favorecida, los acuerdos de integración que refieren a zona de libre comercio y unión aduanera. Zona de libre comercio y unión aduanera. Vale decir, Agustina, que el Mercosur, que es una zona de libre comercio imperfecta o una unión aduanera imperfecta, no quedaría el comercio intra-Mercosur, es decir, entre los países miembros del Mercosur, no quedaría englobado en la cláusula de la nación más favorecida, porque está exceptuada la aplicación de esa cláusula para este tipo de acuerdos. Volvemos y media porque está por cortar y sigo con este ejemplo. Vayan analizando lo que les dije. ¿Les parece? Y media volvemos.